A reading from the book of wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. There is no God Fuera besides de ti you no hay who otro have the care Dios of al all, cuidado de todo, that you need show ante quien you have not tengas que unjustly justificar condemned. tu sentencia. For your might is the Tu source poder of es el justice. principio de la Your justicia, mastery over y all tu things soberanía makes you universal lenient te to hace all. perdonar a todos. For you show your Tú might when the demuestras tu perfection of fuerza a your los que power is dudan de tu disbelieved, poder total, and in y those who know you, reprimes la audacia you de los rebuke que no lo temerity. conocen. But though you are Tú, master poderoso of might, soberano, you judge with juzgas clemency, con moderación and with much y nos lenience you gobiernas govern con us. gran indulgencia, For power, porque whenever puedes you hacer will, cuanto attends quieres. you. And you taught your Obrando people así by these enseñaste a tu deeds pueblo that those who que are el just justo debe must be ser kind. humano, And you gave your y children diste a good tus ground hijos for la hope dulce that you would esperanza permit de que repentance en el for their pecado sins. das lugar al arrepentimiento. Verbum Domini. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Give your strength to your servant. Tú, Señor, eres bueno y clemente. A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la Romans. carta del apóstol San Pablo a los Brothers and romanos. sisters, Hermanos, The Spirit comes to el the aid of our Espíritu viene en weakness. ayuda de nuestra For we do not know debilidad, how to pray porque as we ought. nosotros no sabemos But the pedir Spirit los himself que nos conviene, intercedes pero el with Espíritu inexpressible mismo groanings. intercede por And nosotros the one con who gemidos searches inefables. hearts El knows que what is the escudriña los intention of the corazones sabe cuál because es he el deseo del intercedes for the holy Espíritu, ones y su according to God's will. intercesión por los santos es según su Dios. Verbum Domini. Alleluia.
Bendito seas, Padre, Lord of heaven and Señor earth. de cielo y tierra, You have revealed to little porque has ones the revelado mysteries of los the misterios del kingdom. reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus proposed En aquel another tiempo parable Jesús to the propuso crowd, saying, otra parábola a la The gente. kingdom of El heaven reino may de los be cielos se likened parece to a a un man hombre que who sowed sembró good buena seed in his semilla en su field. campo. While everyone Pero was mientras la asleep, gente his enemy dormía, came un and enemigo sowed fue y weeds all sembró through the cizaña wheat, en and medio then del went trigo off. y se marchó. When the crop grew Cuando and bore empezaba a fruit, verdear the y se weeds formaba la appeared as well. espiga, The apareció slaves of también the la householder came cizaña. to him and said, Entonces fueron los Master, criados did a you not decirle al sow amo, good Señor, seed in your ¿no field? sembraste buena Where semilla have en the tu campo? weeds come ¿De dónde from? sale la cizaña? He answered, Él les dijo, An enemy un has enemigo done lo ha this. hecho. His slaves Los said to criados him, le Do you preguntaron, want us to go ¿quieres and que pull them vayamos a up? arrancarla? He replied, Pero él les No, respondió, if you pull no, up the que weeds, you podrían might uproot the arrancar wheat también el along with trigo. them. Déjenlos grow crecer together juntos until harvest. hasta la siega. Then at Y cuando harvest llegue time la I will siega, say to the diré a los harvesters, segadores, First collect the weeds arranquen and tie primero them la in cizaña bundles y for átenla burning, en but gavillas gather para the wheat quemarla into my y el barn. trigo He almacenarlo en mi proposed granero. another parable to Les them. propuso esta The otra kingdom of parábola. heaven is like a El reino de los mustard cielos se seed parece a un that grano a de person mostaza took and que sowed uno in a siembra en field. su huerta. It is the Aunque es la más smallest of all the pequeña de las seeds, semillas, yet when cuando full grown, crece it is es the más largest alta of que las plants. hortalizas. It becomes a Se large hace un bush, and the birds of arbusto the más sky alto que come and las dwell in its hortalizas branches. y vienen los pájaros a anidar en sus He ramas. spoke to them another Les dijo parable. otra parábola. The kingdom of El heaven reino is de los like cielos se yeast parece a la that a levadura. woman took Una and mujer mixed la with masa 3 con measures 3 of wheat medidas de flour harina y until the basta whole para batch que was todo leavened. fermente. All these things Jesús Jesus spoke expuso to the todo esto a la crowds in gente parables. en parábolas, He spoke to y them sin only in parábolas no les parables exponía to nada. fulfill what had been Así said se through the cumplió prophet. el oráculo del profeta. I will open my mouth Abriré mi in boca parables. diciendo I parábolas. will announce what was Anunciaré laid los hidden from the secretos desde la foundation of the fundación del world. mundo. Then dismissing Luego the dejó a la crowds, he gente went y se into the fue a house. casa. His disciples Los approached him and discípulos se le said, acercaron a decirle, Explain to us the acláranos parable la of the parábola de la weeds in the cizaña en field. el campo. He said in Él les reply, contestó, He who sows el que good seed siembra la is the buena Son of semilla Man. es el Hijo del The Hombre. field is the El world, campo es el the mundo. good seed the La buena children of the semilla son kingdom. los ciudadanos del The reino. weeds are the La children of the cizaña evil one, son los and the partidarios enemy del who sows maligno. them is the El devil. enemigo que los siembra The es el harvest is diablo. the end of the La cosecha age, es el and fin the del tiempo. harvesters Y los are segadores, angels. los ángeles. Just as weeds are Lo mismo collected que and se burned up arranca la with fire, cizaña y se quema, so it will be at así the será end el of fin the del age. tiempo. The Son of Man El will Hijo del send his Hombre enviará a angels, sus and they ángeles will collect y out of his arrancarán kingdom de su all who reino a cause todos others los to sin and corruptores y all malvados evildoers. y los They will arrojarán throw al them into horno the fiery encendido. furnace, where there will be Allí wailing and será el grinding of teeth. llanto y el rechinar de Then the dientes. righteous will shine like Entonces the los sun in justos the brillarán kingdom of como their el sol Father. en el reino de su Whoever Padre. has ears ought El to que hear. tenga oídos, que oiga. Verbum Domini. I want to begin this morning by giving Deseo a little bit empezar of a esta mañana liturgical ofreciendo un instruction poquito de on how it instrucción is that the litúrgica church sets out for acerca de us the cómo es que text that la we hear
every Sunday at Iglesia Mass, the establece text of para nosotros el Scripture. texto que escuchamos And we know cada that domingo en la misa, from el texto at de the las Second Escrituras. Vatican Council, the Sabemos que en el Council Concilio Vaticano Fathers II los called padres del for an concilio expanded use hicieron un of llamamiento a Scripture una utilización within the ampliada context de of las the Escrituras liturgy. We know dentro del the contexto de la prayers liturgia. and the Sabemos structure of the que las liturgy are oraciones y very las estructuras scripturally de la based. But liturgia they están called muy for the basadas en las faithful to Escrituras, pero hacen un hear llamamiento more a que of the los proclamation fieles of the escuchen más de text la of proclamación Scripture. del texto de las And Escrituras. so really what we have Así is que en realidad lo here que four tenemos texts of es Scripture in the context of a Sunday cuatro Mass. textos The de las first Escrituras dentro reading, del contexto de la misa generally dominical. from the Old La primera lectura en Testament, general del the Antiguo Psalm, Testamento, el and then Salmo, the y second reading, después which is la usually segunda lectura que from usualmente an proviene epistle, most de una often the epístola, writings, the más a letters of menudo St. los Paul, escritos or de even las from cartas de the San book of Pablo, o Revelation, but incluso del then libro del also Apocalipsis, the pero, pero gospel también text. el texto del Evangelio. Y If we look at this, si what the miramos esto, church does is lo que la sets iglesia up the hace es gospel as the pone el Evangelio key point, you como might el say. punto clave. And so we have Podemos the decirlo así. synoptic Así gospels, que tenemos Matthew, los Mark, evangelios sinópticos, and Luke. Mateo, Marcos y Lucas. And we Y have a cycle of tenemos un a ciclo three-year cycle. So de year A, year tres, B, and year C. So you can ciclos kind of anuales, figure out ciclo A, what the B y church C. does, is Así that que podemos ver lo que they hace la set us iglesia. out upon hearing consistently one of the gospels. And Lo hace so de forma here in que year escuchemos de A, manera we're congruente hearing uno de los from the evangelios. Gospel of El año Matthew. A escuchamos And so we move through el that evangelio según San pretty Mateo. systematically. Avanzamos a través So de esto muy today we hear sistemáticamente, así que el from día de Matthew hoy chapter escuchamos 13, de Mateo 24 to capítulo 13 versículos 43. 24 a And it was 43. just last Sunday Y that we el heard domingo from pasado Matthew escuchamos a chapter Mateo 13, capítulo verses 13 1 to versículos 23. So you can see we're 15 moving al 23, systematically así que through the vemos que estamos Gospel moviéndonos, of Matthew. avanzando sistemáticamente a lo What the largo del church does evangelio is según has San the Mateo. teaching, the words Y of la Jesus iglesia will set this tone for, pone las palabras de Jesús para que for that establezca Mass, el for that tono de la misa. Sunday. So it's like ese Derek domingo. hitting a certain organ key with the Es como choir. We cuando hear Derek them warming toca up cierta clave before en Mass el in the morning, órgano and con el he coro. says, Escuchamos que él llega por la "Bing." mañana y And then you toca hear all una, these voices go, la clave. "Ah, ha, ha, ha." You know, Escuchamos they, que todas las I voces don't se sound unen as a la good as they misma do, clave but que él they está tocando. automatically harmonize with that Automáticamente tone that's armonizan set. con ese tono que So él this is what establece. happened Así que esto in the es lo church's que liturgy, pasa that en la liturgia de we la have this iglesia. gospel Tenemos text, este texto and evangelio, then the first evangelio y reading luego and the la primera responsorial lectura y el psalm salmo are set to responsorial harmonize with that. van de la mano con Now, the esto. second reading at the La Mass, as I segunda said, lectura is en la usually misa, como ya from one of mencioné, the letters usualmente of proviene St. de Paul una or de las cartas letter de of San John, Pablo and o la carta de San Juan. that is also set Y just eso también for us to be moving through se pone para que systematically. avancemos So sistemáticamente a través oftentimes de the ello. second reading, well, A not menudo la segunda oftentimes, lectura usually the second reading is not usualmente harmonizing, so no to speak, with the armoniza other con texts los of otros the first textos. reading La response and primera gospel. lectura That y is el for us to evangelio. be moving through the writings of the epistles. Es más bien para que leamos las It doesn't mean that there's some kind of epístolas. horrible No stepchild quiero decir or que sea algo así something, como but the un homilist hijastro then que queda is excluido, invited no. often to, Sino he que may el homilista a preach menudo es focused invitado a on que that predique, a que second se enfoque en reading. esa segunda lectura. The letters of Las the epistles epístolas of de St. Paul are San Pablo tremendously rich son for enormemente instruction ricas in how to live our en Christian instrucción life. acerca de cómo vivir nuestra vida The cristiana. homilist may just El choose to homilista puede focus on a simplemente certain escoger aspect of enfocarse the en cierto gospel aspecto del or of the first evangelio reading o de of la the primera psalm. lectura o el salmo. But many times you Pero hear the muchas veces homilist escuchamos que el picking up homilista a theme, and there may be escoge more un than tema. one Y puede que se trate theme, más but de un tema, usually there's pero one thread usualmente that we hay can un pull hilo that que will podemos jalar que be expressed in the first reading, puede the ser expresado en response, la primera and lectura, la the gospel. respuesta y el And so evangelio. the first reading Así que then la is rather random lectura from week to week to week. Es bastante And aleatoria as de una this semana a la will help próxima. us, Y all of esto ha us, de as we ayudarnos a prepare todos nosotros for al Sunday prepararnos Mass and as para we la misa reflect on dominical these y scripture reflexionar texts sobre estos throughout the textos week, bíblicos durante la is semana. to look at the first reading Es then ver la that the primera church lectura provides for us que la to say, iglesia now this proporciona is to reflect in y some decir, way esto es para what we heard in the reflexionar de words alguna of manera Christ, sobre the lo que hemos teaching in escuchado the en las Old palabras de Cristo, la Testament, enseñanza del Antiguo reflects in Testamento some way refleja de alguna what we manera heard in lo the que gospel escuchamos en passage. el pasaje And then the evangélico. responsorial Y luego psalm el where the salmo psalm puts responsorial, to song
or el salmo expresses in cantado, in canta o hymnody expresa what this en theme forma de is. himno cuál es este What we tema, heard in lo the que first hemos reading and escuchado what en we're la primera going lectura y lo que to vamos pick up a again in ver the gospel. nuevamente en el Evangelio. And we delight in this. We can Nos see in all of deleitamos en this esto. the Podemos ver unity en todo of esto la sacred scripture. unidad de las It's the word Sagradas of God. Escrituras. Es la And palabra so de Dios. when God Así speaks que to cuando us, he Dios doesn't nos habla, speak, Él no 5 nos different habla, words. He doesn't no speak nos out dice of 5 two palabras sides of his distintas, no mouth. habla, no dice una cosa por un There lado y is otra por a otro lado. unity in what he Hay una says. unidad He's en lo one que Él God, dice. one Lord. Es un solo Dios, un solo And so he Señor. speaks one Así que word Él to us, habla, who is nos Jesus. habla una sola palabra, el And cual es that is Jesús. throughout the whole Y context esto es así of durante sacred todo scripture. el contexto de las And so in Sagradas light of Escrituras. that, I En just want contexto to de look esto, at quiero nada más the mirar text that we have today los in the textos que first tenemos reading, hoy Psalm and en Gospel. la primera lectura, el Salmo And in the book y of el wisdom, Evangelio. in the El first libro de reading, we la hear sabiduría, en la this. primera lectura escuchamos lo Though you are siguiente. master of might, you judge with clemency, Tú, and poderoso with much soberano, juzgas lenience con you moderación y govern nos us. gobiernas con gran This is not indulgencia. usually how we think of God. Usualmente no es como pensamos Yet the acerca de scripture Dios. gives us No or obstante, las manifests for Escrituras us nos who God manifiesta is quién and es how Dios he y operates his cómo holy Él obra operation. su Though you are santa master of obra. might, he's Lord of Tú, all, poderoso soberano, and yet you judge with clemency juzgas con and with much moderación lenience. y nos gobiernas govern con us. gran indulgencia. And then we hear that Y luego escuchamos reflected in the responsorial que psalm. esto We se refleja respond en el in Salmo song to responsorial. this and say the same thing. Decimos lo mismo en forma de You, O canto. Lord, are good Tú, and forgiving, Señor, eres bueno y abounding in clemente, kindness to rico en all misericordia who call con upon los you. que te invocan. You, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger, Tú, abounding in Señor, Dios kindness clemente y and misericordioso, fidelity. lento a la cólera, As I've shared rico en before, piedad y it leal. almost sounds Como ya dije unique when anteriormente, we casi say this suena in prayer singular to the cuando Lord, decimos esto en as if we're oración al telling Señor, him como si le who he estuviésemos is. diciendo You're quién slow to Él anger, es. Lord. Eres Can lento you en la imagine ira. saying that to ¿Se your imaginan parents? decirle eso a los Remember, padres? ¿Sí o no? Dad, you're Recuerda, slow papá, to recuerda que anger. tú eres And lento en la remember, ira. Mom, you are Recuerda, mamá, abounding in que kindness. tú eres The Lord rica en doesn't listen to misericordia. us and say, oh yes, I El didn't Señor know nos who I escucha was. Thank you for y nos dice, reminding me oh, of sí, my gracias. identity. Yo no sabía cómo But in yo that era, prayer, gracias when por we speak recordarme to the de mi Lord, identidad. so often Pero en esa we are oración le reminding hablamos ourselves again Señor, and again and again pero nos estamos of who the recordando Lord a nosotros is. mismos, This is nuevamente, una y the otra beauty vez, of quién our es el prayer, Señor. that we Lo bello de come nuestra into a deeper oración, entramos a relationship una as relación we más are profunda reminded of who He is. al As we recordar quién take Él these words es. upon our lips and into our Ponemos hearts, esas palabras en it nuestros takes away our labios y fear entran a of nuestro God. corazón. Y eso quita nuestro temor We de have Dios. fear of the Lord, Tenemos temor del a Señor, tremendous un gran reverential fear of Him. temor but not a reverente de Él, trembling fear. pero no un And so as we temor look to the que Lord nos and say asusta. this, Así you que are miramos slow al to Señor y le anger, decimos, abounding in eres lento en kindness la and ira, rico en fidelity. misericordia. We're crying out with fidelidad. this joy in our hearts, this Estamos hymn of levantando praise, esta voz con that we alegría en el corazón, recognize este himno de who the alabanza, Lord is in His reconociendo dealings quién es with el Señor us. cuando And then we go trata back con to nosotros. this text Y from the luego book of volvemos al wisdom and how texto del that libro de la passage sabiduría y ended. cómo ese pasaje We say, termina. you gave your Decimos, children good ground for diste a hope. tus hijos la that you would dulce permit esperanza de que repentance en for el their pecado sins. das lugar al You gave your arrepentimiento. children good ground for Diste a tus hope. hijos la dulce because you would esperanza permit de que en el repentance for their pecado das sins. lugar al If we arrepentimiento. realize that if Si we could nos be locked damos in our cuenta, sin, si tomamos conciencia que forever, podemos quedar we would encerrados lose en nuestro hope. pecado para toda la eternidad, but we have perderíamos la hope in the esperanza. reality that we Pero are tenemos not locked esperanza en in la our realidad de que no sins, estamos encerrados en nuestros and pecados that we have this y opportunity que for tenemos esta release from our oportunidad de sins. liberación de Not nuestros only pecados. release from No our sins, solamente but liberación a de nuestros relief pecados, sino un from our alivio sin. de nuestros This is the pecados. freedom that Esta comes es la because libertad we're children que of God. viene porque somos And it's hijos this de Dios. promise of hope that we Y tenemos esa have, promesa de esperanza. because it's in this freedom from Porque our es en sin esa libertad that de we nuestros have this pecados que tenemos fulfillment
of what's promised to esa us, realización de lo que that we nos ha can sido live this prometido, life of que God podemos forever. vivir esa vida de Dios para siempre. You know, if we look at our own Si times, miramos nuestras we propias, share this nuestra propia often. época, Our young a people, menudo compartimos especially our este young tema. adults, Nuestros jóvenes, en especial are nuestros the adultos rate of jóvenes, suicide among them la tasa de suicidio continues entre to ellos go up. continúa en alza. Because the world, although beautiful Porque el mundo, a and pesar de ser good as hermoso y created bueno, by God, como lo fue creado por the Dios, world that we live el in mundo is en el becoming que darker vivimos and darker está for our young oscureciendo más y people. más para nuestros It's jóvenes. becoming more and more Y a hopeless for medida them que esto ocurre, because se it's vuelve becoming a world más without falta de God. esperanza porque es un You know, mundo in the social, in the en el que Dios circles no, out there lo that ven. they live en in, los círculos en los que you ellos viven, can believe in God in your little pueden creer en church, Dios en su but you pequeña can't iglesia, carry pero God into the marketplace. no se les You permite can't llegar a proclaim Dios the truth in which you a live la out there in the arena circles pública, no of se puede proclamar a government. Dios That's dentro de wrong. los círculos en donde uno vive, en You know, los we círculos de believe in gobierno. God in Eso all está mal. aspects of Creemos a our Dios life. en todos los aspectos And He de nuestra permeates vida every y Él permea aspect of todo our life. aspecto de nuestra And when vida. He's taken away Y from cuando us Él queda in the excluido context of our del life, contexto de nuestras vidas, the world becomes a el dark mundo se vuelve place, a un lonely lugar place, oscuro, un and lugar a sad place, a solitario, un world lugar without triste, hope. un mundo sin And so, esperanza. again, the writer of Así que wisdom nuevamente el autor says del that libro we de la have sabiduría dice que this tenemos grounds for hope esta razón de because esperanza the Lord permits porque el us to Señor nos repent of our permite sins. arrepentirnos de nuestros pecados. Again, this is Nuevamente, given expression in our hearts. We cry esto out in recibe praise expresión en in nuestros Psalm corazones, 86 when elevamos we la say, voz "Turn en toward alabanza y me, alegría. have pity El on me, Salmo give your 86 strength dice, to your servant." Turn toward me Señor, and have escucha mi pity on oración, me, atiende la give voz de your mi strength to súplica. your servant. And this is why we Dale come to fortaleza a Mass tu siervo. every week, even Por eso es que sometimes to venimos a daily misa Mass. todos What's los domingos, the incluso structure of the todos Mass? los So we días. start out ¿Cuál by es la estructura saying, de la misa? through Comenzamos my fault, diciendo, through my fault, por through mi my culpa, most por mi grievous culpa, fault. por mi gran culpa. Now, if we were without hope, we Si wouldn't no even tuviésemos say that. esperanza, ni siquiera diríamos eso. No, but because we are Pero given grounds como for hemos hope, we turn to recibido the Lord razón de repeatedly esperanza, and say, acudimos al I Señor keep una y otra screwing vez y up, I keep le screwing decimos, up, I keep screwing me sigo up, equivocando, have me sigo mercy on equivocando, me. me sigo And equivocando, I ten ask the Blessed misericordia de Virgin mí. Mary, I Y le ask pido a all la the Santísima saints, I Virgen ask you, María my y a todos brothers los and santos, les sisters, pido a ustedes, to pray hermanos, for me, que recen por that the mí, Lord will para manifest que el His mercy Señor to me and manifieste su forgive my misericordia sins. conmigo y perdone mis And then in the pecados. context of the Y en liturgy, el we contexto de ultimately la ask the liturgia, Lord to give us finalmente le pedimos strength. al Señor que nos dé Because you, fortaleza. Lord, give me Porque, ground for Señor, hope by the tú me das forgiveness, by the razón de release esperanza from a my través del sins. perdón, a través I de wish la to liberación de mis persevere in pecados. this grace. Deseo perseverar en I esta wish to gracia. persevere in this Deseo life with you, perseverar en esta and vida so I contigo, need así your que strength. necesito tu fortaleza. And ultimately, the liturgy Finalmente, moves la us toward this liturgia nos point, the mueve high hacia ese point punto, el of receiving punto our alto Lord, de being recibir a united nuestro with Him in Señor, de Holy unirnos Communion, con Él en la and Sagrada the gift Comunión. of His real presence in the don de su Eucharist, that presencia real en la as we Eucaristía. receive Him, Al are recibirle, united with Him in Holy estamos unidos con Communion, Él en la we Sagrada Comunión. say that one of Y the effects decimos of que uno de that los efectos is de not only the ello relief from our no sins, solamente but es the alivio de mis strengthening pecados, sino of the el grace that has been fortalecimiento de la given us gracia in que nos ha sido baptism. dada en el bautismo. And so we need Así constantly que for that necesitamos sanctifying constantemente grace, para that grace ello, with that life la of gracia God within us santificadora, la to vida be de Dios en strengthened nosotros, and que se magnified, fortalezca y aumente so that we have this para strength to tener live as a servant fortaleza of para the vivir Lord. como Now, this is siervos del the Señor. pity of God being shown to Es la us, piedad del the Señor que mercy nos of God muestra, la being misericordia shown de to Dios que nos us. muestra. And it's because the Lord Y es is forgiving, abounding in el kindness, Señor slow es, to anger, clemente, and one lento who en la is cólera, faithful rico to en us. piedad y leal. It's interesting at the beginning of the interesante, al passage from the principio book del of wisdom pasaje del today. libro de la sabiduría We del say, día de hoy, there is no God beside you who vemos have que the dice, care of all, fuera de ti no hay that otro you need Dios al cuidado show de you have todo, not ante unjustly quien condemned. tengas que justificar tu sentencia. So what the writer of the Así book que of lo que el wisdom autor is del saying is that, libro Lord, de la you know, sabiduría dice es, here you are, Señor, one who gives aquí us estás. ground for hope, one who Tú forgives nos our das sins, razón de one who esperanza, deals with perdonas us nuestros pecados, leniently, one eres who is clemente slow con to nosotros, anger. eres lento en la cólera. And so we Así understand que how you operate, entendemos how you work cómo with obras, us. cómo actúas con And so when you nosotros. do have to Así pass que cuando judgment on tienes us, que dictar you don't sentencia have to explain yourself. That's sobre what that nosotros, passage
is saying to a No certain te hace degree. falta justificarte. You need Eso es lo que not dice show este that you, pasaje hasta cierto grado. you need show that, there is no God No besides you who have the care of all, Hay that otro you Dios al need cuidado de show todo you have antes que not tengas que unjustly justificar condemned. tu sentencia. So we go to our Así que parents again, put cuando it in acudimos a that nuestros padres, context. pongámoslo otra vez What's en the ese famous contexto. passage that ¿Cuál es el parents will pasaje say, famoso que los padres especially to a pastor dicen, of en souls, especial but a un párroco? in movies they like to make fun Pero of en this, las you know? películas les gusta burlarse This is de going to esto. hurt me more than you, Esto you know? Me va a doler And más a parents ti que a mean that ti. when they say that. They Los look padres de at veras this quieren child decir eso cuando lo dicen. and they Miran a say, su in hijo y justice, I need to ground you. In justice, I need to dicen, discipline en aras de la you. justicia tengo que And castigarte. in En their aras de la heart justicia of the mother or tengo que- father, they're filled ponerte with un castigo. tremendous pain. Pero en su corazón de padre Because they say, y "This madre does hurt me sienten more un than gran the dolor. child." Y dicen, And the esto me child duele is más a mí ultimately que al looking hijo. at the parent El saying, padre al final mira look, al papá, al mamá I y know dice, who you mira, are. yo sé And quién this is why eres. children are resilient. Por eso es que los niños son You know, tan resistentes. you don't have to explain to No me tienes que why you are doling explicarme out por this qué discipline. estás And especially, emitiendo well, if we esta live disciplina. in a right En relationship or especial si enjoy a vivimos en right una relación relationship correcta, with a disfrutamos de una parent. relación correcta con Why, el what padre do o la madre. children know? My father lo may que saben los discipline hijos? me Puede today, que mi padre me discipline el but día de tomorrow hoy, he pero still loves mañana me. me seguirá amando. My dad may get Puede que upset mi with what I padre se did enoje today con and lo que hice lose el his día de hoy, temper and say y pierda a la few words paciencia, that he has y to diga go unas and cuantas confess palabras, next que luego va a Saturday. tener que ir a But confesarse el he loves me siguiente domingo, in the pero context of me this, ama dentro and he del loves me contexto de 2 esto y minutes me ama later. 2 I'm not minutos cast después. out forever. No he quedado I have ground for hope. expulsado para siempre. No, a Tengo mother razón de who esperanza. kind of gets upset with our Una behavior and madre says, que se I enoja con have nuestro had comportamiento enough, dice, ya basta, ya me or harté. enough is enough. Oh, ya. We know that 2 minutes Basta. later, she has not Suficiente. maxed out on Sabemos que enough. 2 She minutos still más has tarde, more. No, And ha that's sido been our suficiente, no ha llegado a experience su máximo, in tiene life más. with them from Y esa ha sido baby nuestra and experiencia con childhood, ellos desde que teenage hemos years sido bebés, la on. niñez, la adolescencia. And so ultimately, our Así que al resilience in final, a nuestra right resistencia relationship en with una the parent is relación correcta con that's el what padre we, without knowing it, that's what we're saying to sin saberlo them, es lo que estamos what we say diciéndoles, to God. lo que le You don't decimos a have to Dios. explain No tienes yourself que darme explicaciones and what your punishment is when you have to punish. acerca de tu castigo, ni Because cuándo, I know who you ese are, momento que one quieras who is castigarme, good porque and tú eres quien forgiving, eres, alguien que es bueno, one who will clemente, alguien que show me pity me va a and mostrar give strength piedad, to your que servant. dará fortaleza Now, a tu this is siervo. what's carried over to the Y esto gospel es lo today que se when traslada al Jesus is Evangelio de giving hoy, us this cuando Jesús parable nos da of esa the weeds parábola and the de wheat. la cizaña y el You know, trigo. the Lord is El disturbed Señor when he se realizes here perturba his cuando se servants da come cuenta to him que and sus say, siervos well, didn't van y you le just dicen, plant good seed? ¿acaso Well, of no course. I mean, is sembraste God buena semilla en capable tu of campo? planting bad Claro que seed? sí, ¿acaso el No. Señor es capaz de sembrar And so he semilla says, mala? of No. course they did. It's only the field is only filled with good. Well, then what are all these weeds doing Entonces, coming dice, up? And ¿de what dónde does he sale la say? cizaña? Y An le dice, enemy has un done enemigo this. lo ha hecho. No, he doesn't say that lightheartedly. No dice Oh, an eso enemy a has la done. He's ligera. angry. He's Oh, lo hizo un disturbed enemigo. by this. No, está enojado, An se ve enemy perturbado has por done esto. this. Un An enemy enemigo has gotten lo ha in hecho. the midst of Un enemigo the good that I have ha made. entrado en medio de lo bueno que yo he He's hecho. gotten among the hearts of my Ha faith. entrado entre los corazones de And mis he's sown fieles bad y ha seed. sembrado And then mala the semilla. slaves ask him this natural Luego, question. los siervos No, le hacen we esa can pregunta go out and naturalmente. pull up these weeds. We can root out ¿Quieres que this vayamos bad a arrancarla? seed that has been Podemos planted. sacar And esa it's so mala semilla que ha sido interesting that the sembrada. master says, Es muy interesante que el no, amo dice, no, wait, esperen, leave those weeds among the wheat. dejen esos. Now, this is where we cizañas see in this entre context, this el trigo. parable of Eso es Jesus, lo que vemos that en God's este contexto, operating en at a esta parábola completely de Jesús, different que Dios level obra than en we un are. nivel completamente diferente que Because on the nosotros. natural Porque plane, en el plano weeds cannot become natural, wheat, el trigo and no wheat puede cannot become convertirse en trigo. weeds.
But on a El trigo no puede supernatural convertirse en level, cizaña y la cizaña no puede conversion convertirse en is trigo. possible. Pero en un nivel sobrenatural, And so what the la master conversión is es saying posible. Así que ultimately lo que is el wait amo está until the diciendo harvest. es, esperen hasta I'm la going to be cosecha. slow to anger. Voy a ser I'm going lento to en be la cólera. abounding in Voy a kindness ser and abundante en fidelity. bondad y I'm going to fidelidad. exercise Voy the a patience that only ejercer la God paciencia can que solo Dios exercise puede ejercer to give the bad para weeds an darle a la opportunity mala to cizaña become la the oportunidad good de volverse weeds. en buen trigo. And so I'm going to allow for Así this que voy a opportunity permitir que esta of oportunidad conversion. de And so it's in the conversión ocurra. context of Así God que es el that contexto that de weed Dios que can be esa converted cizaña to puede wheat. convertirse en trigo. Now, as we live in this world, Cuando vivimos that en can este be a real mundo, pain in eso the neck. puede you ser know. una verdadera In our incomodidad. hearts, En nuestros we have to corazones root out tenemos the que weed. You know, this is arrancar what we know when we struggle with cizaña. sin. We have to Esto es lo que dig down sabemos and cuando down to the root luchamos and contra el pull it pecado. out. Tenemos que But when we live alcanzar hasta among la our raíz y brothers arrancarlo and de raíz. sisters, Pero cuando sometimes we're vivimos entre living nuestros among some hermanos, a pretty veces bad vivimos entre weeds. algunas cizañas bastante And we malas. say to the Lord, Y le life would decimos be al so Señor, much la easier vida sería mucho más and so fácil, much more beautiful mucho más if hermosa, we could just be si wheat pudiésemos without simplemente these ser trigo weeds. sin esta cizaña. You know, but the Lord allows Pero el this Señor challenge for us because He wants Permite us este to be desafío para like nosotros Him. porque quiere que seamos And we como hear Él. that in the book of Y lo wisdom that escuchamos en el libro we de must be sabiduría, que like Him, debemos ser that como those who are Él, just must be para que kind. aquellos que son, que So aquellos we que must son be justos just deben ser like buenos. God. Así que debemos ser And so the Christian in the así como world Dios. is El like cristiano en el Jesus in the mundo es como world. Jesús en el mundo. It's like God's presence in the world, inviting Es la the presencia weeds de to Dios en el become the mundo que wheat. invita a que la cizaña And I would se dare to convierta say en that trigo. some days Y me we atrevería a decir que operate algunos like we días are the weeds. obramos como And si the Lord fuéramos la says to cizaña. us, El Señor nos dice, you know, I'm slow to soy anger, lento I'm en la rich in cólera, mercy, soy rico and get en your act misericordia, together, pero you know, pórtate and be bien, converted. conviértete. And so we witness to Así one que another. I would just say Damos some days testimonio unos a you're otros. beautiful Yo diría que wheat, algunos días somos, I'm a weed, and I'm trigo convicted by bueno. you. The Lord works through you. soy trigo y el God Señor me ha willing, convencido, some el days, Señor if obra a you're a través de weed, mí. Con la ayuda hopefully de Dios, I'm algunos días, si wheat ustedes son trigo, and can invite you to this si ustedes transformation. son cizaña, algún día yo puedo ser And trigo so y we invitarlos see a then esa in the gospel conversión. passage Así que en this el pasaje theme del Evangelio that vemos was este struck, this tema, tone that's struck, and este it's tono que expounded on establece, for us or brought to our attention in the first y que se reading, va a dar nuestra atención es given, ampliada en la primera lectura, que brought to hymnody or a hymn of y praise que in es the cantado en responsorial forma de psalm. himno en el Salmo As we look at responsorial. this action of Cuando God, miramos this esta action acción de Dios, manifested in esta acción Christ, in the manifiesta en gospel, Cristo y el and His Evangelio, invitation to y su conversion, He invitación a la says to us, conversión. Él I'm nos dice, waiting, estoy and I'll be esperando patient y with seré you to paciente the bitter contigo end hasta el mismo final to give you an para opportunity to be darte la transformed. oportunidad de transformarte.